Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, y vamos a meditar del versículo número 24 al versículo número 30. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 30. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar y prácticamente vamos a ir como concluyendo lo que hemos estado hablando ya por varias semanas en cuestión de las cosas que son importantes para Dios y las cosas que a veces son importantes para la religión, pero que no es realmente lo que el Señor espera. Así es que es el punto, hermanos, donde vamos a ver cómo el Señor nos muestra lo más importante para Él. Como un poquito de contexto, recuerde que el Señor acaba de enfrentar una discusión con los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos de personas sumamente religiosas, ellos querían que los discípulos pudieran estuvieran apegados completamente a las normas que tenían como ancianos. Ellos querían que Jesús y sus discípulos guardaran al pie de la letra las normas que tenían como religión. Ojo, no solamente la Biblia, sino las normas que tenían, que supuestamente ellos interpretaban la Biblia, tenían un montón de escritos con los que ellos tenían las tradiciones y las normas y las leyes que agregaban a la ley de Dios. Entonces, los judíos tenían que guardar dos cosas: la ley de Dios y las normas de los ancianos. Y debido a que los discípulos de Jesús no guardaban las leyes de los ancianos, los fariseos y los saduceos estaban enojados con ellos, los escribas, perdón. Y entonces Jesús empieza una discusión con ellos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de cómo la gente decía, bueno, más bien Jesús les decía a ellos, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra? Es decir, si yo como X tipo de carne, no voy a ser más santo, no voy a ser más pecador. O sea, la comida no me va a hacer mejor cristiano o peor cristiano. Eso no es lo importante. Lo importante, veíamos la semana pasada, es lo que hay en el corazón. Y según lo que veíamos, hermanos, según lo que decía Jesús, el corazón es lo más perverso que tenemos. Porque dice, del corazón salen los malos pensamientos, las malas conversaciones, las malas palabras, las malas intenciones, la fornicación, el adulterio, todo lo malo sale desde nuestro corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, en eso nos quedamos la semana pasada, donde Jesús habla claramente de lo más importante, que no es cumplir con unas tradiciones de religión, sino obviamente guardar la ley de Dios, pero entender algo muy importante: el corazón de la persona es lo más valioso. Y es lo que el Señor Jesús quería. Jesús vino a ser el Mesías para cambiar nuestro interior, no para cambiar nuestra sociedad, no para cambiar políticamente. No, eso no es importante, hermanos. Eso no es importante. Lo importante es cambiar en el interior. Porque yo puedo ser libre, yo puedo estar en un país libre, pero ser preso de mi pecado. Ahora, yo puedo estar preso en una cárcel y ser libre en mi corazón. Entonces, lo más importante, vamos a darnos cuenta hoy, que es la persona y el corazón de la persona. Bueno, con este contexto, vamos a entrar ahora sí al pasaje. Llegamos allá al versículo 24, donde dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Aquí, hermanos, nos dice Marcos algo muy interesante. En primer lugar, que pues el Señor se merecía unas vacaciones. ¿Se acuerdan que todo comenzó porque Él había mandado a los 12 discípulos a predicar y les dijo, vénganse a comer? Pero cuando llegaron a comer, llegó un montón de gente y entonces tuvieron que atender, se multiplicaron los panes y en esa multiplicación después los manda para que vayan a otro lugar, se espanta la tormenta y entonces no pudieron descansar.
Y es trabajo tras trabajo tras trabajo, varios días continuos de trabajo y no había descanso. Entonces Jesús necesitaba unas merecidas vacaciones. Y nos dice el pasaje, hermanos, que el Señor se levantó y se fue a otro lugar. Dice que entrando en esa región de Tiro y de Tidón, de Tiro y de Sidón, sí, Tiro y Sidón, me hago bolas. Y entonces llegó a esa región, dice que él entró a una casa y no quería que nadie lo supiera. Es decir, él quería, hermanos, descansar. Ese era su propósito. Él llegó a ese lugar porque quería descansar. Es como, piénselo de esta manera, hermano. Usted podría descansar quedándose en el pueblo. Difícilmente, ¿verdad? Si a veces salimos de vacaciones y ni saliendo de vacaciones podemos descansar. ¿Por qué? Pues es que hay que seguir la vida, o sea, al final de cuentas. Pero el Señor quería descansar. Y Él se fue, hermanos, dice aquí la Biblia, a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, allí, si vemos el mapa, ahorita va a aparecer ahí el mapa, podemos encontrar, hermanos, que se ve al centro algo azul, y eso azul es el mar de Galilea. Ese puntito más grandecito es el mar de Galilea. Y Jesús estaba alrededor de esa zona. Ahí es donde Él predicaba, ese era su lugar de trabajo, alrededor del mar de Galilea. Recordemos que decía que subieron a la barca y fueron a la otra orilla, y varias veces vemos que hace ese camino. Pero ahora, hermanos, Él se va hacia el noroeste, hacia arriba, y de este lado, a la izquierda, ahí donde está el globito, donde está el pin, esa es la región de Tiro y de Sidón. Esa zona, hermanos, de ahí, esa donde está el pin, ese es Tiro, arribita está Sidón. Toda esa región, hermanos, es la región de Fenicia. Ahora, esta región, hermanos, es famosa. Si podemos revisar los libros de historia, los primeros navegantes que se tiene conocimiento en la historia fueron los fenicios. La gente de Tiro y de Sidón, precisamente. Esos fenicios fueron los primeros navegantes. Antes, en aquella época que no había aparatos, no sabían todavía mucho de navegación, la forma de navegar era en la orilla nada más. Mientras los marineros pudieran ver la orilla, era su límite. No se podían ir más lejos porque si ya no veían la orilla se podían perder, no sabían cómo ubicarse. Los fenicios, es decir, los de Tiro y los de Sidón, ellos empezaron a observar las estrellas y vieron que por medio de las estrellas podrían encontrar el camino. Y ellos fueron los primeros que navegaron por todo el mar Mediterráneo. Incluso dicen algunos que llegaron hasta Bretaña, es decir, a lo que ahorita es lo que sería Inglaterra. Y algunos también piensan que le dieron la vuelta a África, es decir, fueron navegantes muy buenos. Por eso es famosa esa región, hermanos. De hecho, el nombre... Ahí vemos que Sidón, el nombre Sidón significa pescar. Tiro significa roca, porque ese lugar, hermanos, había una muralla de piedra que lo hacía un lugar ideal para hacer un puerto. Entonces Jesús se fue a ese lugar, es decir, se fue a la playa a descansar. Ese era el propósito de Jesús, de irse a un lugar lejano para poder descansar. Pero dice el versículo que estábamos leyendo, Él quiso entrar escondidas en una casa y que nadie lo supiera. Pero nos dice, hermanos, que no se pudo esconder. Es decir, Jesús tuvo que darse cuenta que la responsabilidad seguía. Por ejemplo, les voy a platicar algo que nosotros hacíamos de vacaciones. Cuando nos íbamos de vacaciones, por ejemplo, nosotros buscábamos un lugar donde en el mismo hotel tuviera una cocina. Y entonces desayunábamos y cenábamos en ese lugar. Comprábamos algo para desayunar, sándwiches o cereal y cosas de esas, para desayunar y cenar. Y la comida sí la hacíamos en un restaurante. Pero ¿quién tenía que preparar la comida cuando estábamos desayunando o cenando? ¿Quién creen? Pues entre mi esposa o nosotros de repente ayudábamos, pero nosotros que queríamos descansar, seguíamos trabajando, haciendo comida. Es decir,
Cuando en este caso Jesús, él quería descansar, pero en realidad, hermanos, no pudo descansar. La responsabilidad le siguió hasta donde él estaba. Es decir, él tenía el deseo de descansar, necesitaba su cuerpo descansar, pero lamentablemente la responsabilidad no descansa. Porque aun cuando nos vayamos de vacaciones, ¿podemos, por ejemplo, hermanos, descansar de cuidar a los hijos? Si yo me voy de vacaciones a la playa y mis niños están pequeños, mi esposa y yo nos tiramos en la playa, ¿podemos dejar que los niños anden solitos así como chivos sin mecate, hermanos? No, tenemos que estar cuidando a los hijos, tenemos que estar al pendiente de los hijos. Es decir, la responsabilidad no descansa. Y eso fue lo que le pasó a Jesús, pero vamos a ver qué pasó. Versículo número 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Vean, aquí lo interesante, hermanos, es que ahora Jesús tiene que realizar el trabajo sucio. ¿Por qué digo el trabajo sucio? Bueno, porque hay varias cosas aquí que implica este punto. Primero, se le acerca una mujer. ¿Y eso qué? Bueno, tenemos que entender, hermanos, que en aquella época las mujeres no podían hablar con un varón a menos que estuvieran acompañadas por su esposo. Una mujer no podía hablar con un hombre a solas, no podía. Era en contra de las normas de la sociedad. En aquella época, hermanos, las mujeres eran un accesorio. Las mujeres no eran como iguales a los hombres, no tenían el mismo valor. Las mujeres eran un accesorio, eran algo inferior. Por eso entonces, si lo vemos desde este punto de vista, y más pensando que Jesús era un hombre judío, Jesús no podía platicar con esta mujer. Entonces, por eso le puse yo que era el trabajo sucio. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Jesús tenía que hablar con alguien que no tenía que hablar. Si usted recordará, hermano, cuando Jesús en el Evangelio de San Juan, caminando allá por Samaria, se encuentra un pozo y llega una mujer a pedirle agua y le dice, dame de beber. Y la mujer se asombra, le dice, ¿cómo tú me pides a mí, siendo mujer y además samaritana, que te dé de beber a ti que eres judío? ¿Por qué, hermanos? Porque en esa época no se podía tener relación hombres con mujeres y mucho menos, en ese caso, samaritanos con judíos. Y hermanos, era otro problema de esta mujer. El otro problema que tenía la mujer es que tenía una hija endemoniada. Wow, o sea, además de ser mujer, tiene una hija endemoniada. ¿Cómo sabemos que estaba endemoniada? ¿Qué síntomas tenía? No lo sabemos, hermanos. No dice aquí nada Marcos. Pero no sé que era una niña que estaba poseída por un espíritu inmundo. Es decir, estaba endemoniada. Pero dice que la mujer ya había escuchado la fama de Jesús. Ahora, si recordamos un poquito cómo estaba el mapa, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la fama de Jesús ya estaba muy lejos. Mucha gente ya sabía de Jesús, no solamente en su pueblo, sino en zonas lejanas, ya incluso porque, me faltó decirles algo, hermanos, la región de Tiro y de Sidón ya no son pueblos judíos. Deberían de serlo, deberían de ser judíos. ¿Por qué? Porque cuando se reparte la tierra prometida allá en la época de Josué, esa zona, hermanos, le pertenecía a una de las tribus de Israel. Eso le pertenecía, hermanos, a la tribu, déjenle digo a cuál tribu era. Era de las tribus, a la tribu de Aser. La tribu de Aser tenía que haber conquistado esa área, pero no la conquistó. Es decir, debiendo ser tierra prometida, los judíos no la conquistaron. Esa tierra siguió perteneciendo a los pueblos antiguos. Debería ser judía, pero no lo fue. Y entonces Jesús ahora llega a una zona donde no eran judíos. Esto entonces nos da cuenta, hermanos, de que la fama de Jesús ya había llegado a lugares incluso más allá de su pueblo, más allá de su nación.
Ya gente extranjera escuchaba y sabía lo que Jesús hacía. Entonces la fama de Jesús realmente era mucha. Y nos dice algo muy importante, hermanos, que cuando la mujer escuchó la fama de Jesús, dice que ella se acercó a él. Y este es un punto muy importante. Yo quiero por favor que lo guarde ahí en su mente. La mujer va y busca a Jesús. La mujer sabe que Jesús puede ayudarlo. Ella escuchó que Jesús sanaba enfermos. Ella escuchó que Jesús echaba fuera demonios. Ella escuchó que Jesús era una buena persona. Ella había escuchado de Jesús, no lo conocía, pero había escuchado de él y sabía que era una buena persona. Ahora, ojo hermanos, porque aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo conocía la gente a los judíos? ¿Qué impresión tenían los gentiles de los judíos? Se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar desde el punto de vista de los judíos. Para los judíos, hermanos, ellos dividían el mundo en dos grupos de personas: los judíos y los gentiles. El pueblo de Dios y los feos, o sea, los nacos, los que estaban lejos de Dios. Los hijos amados de Dios, el pueblo escogido por Dios, y los perros. De hecho, para los judíos, los gentiles, todos los que no eran judíos, ellos les decían perros. Era una forma despectiva, era una forma grosera. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy soberbios. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. ¿Y era cierto, hermanos? Sí. Pero ellos menospreciaban a los que no eran judíos. Decían, son los gentiles, los perros. Entonces, los judíos y los perros. Ahora, ¿usted cree que los gentiles sabían eso? Sí, sí. Y esto, hermanos, es algo que vamos a pensarlo. En nuestros días, ¿este tipo de cosas se dan? Sí, hermanos. ¿Con qué se dan? Con el racismo. Con el racismo. Si la gente es racista, si la gente, vamos a pensar, nosotros que estamos de extranjeros aquí en este país, si nos ve una persona americana, un americano, un estadounidense, un gringo, y que es racista, ¿cómo nos ve a nosotros los mexicanos? Así como perro. Lo dijo muy bien Leonel, como perro, sí. Nos ven como ciudadanos de baja categoría. Bueno, la hermana Chila ya no, porque ella es ciudadana americana. Sí, la hermana Chila ya nos dice perros. La hermana, bueno, felicidades también, le aprovecho para decirle, hermana, felicidades, qué bueno que ya pudo hacer su examen, pasó la hermana y ahora ya es ciudadana americana. Felicidades, hermana, de verdad, qué gusto. Pero imagínense entonces, ahora, usted como mexicano, nosotros como mexicanos, ¿sentimos el rechazo de las personas racistas? Sí, claro, se nota. Se nota. Por ejemplo, aquí en el pueblo, hermanos, yo me he dado cuenta de algo. Hay personas que son racistas, que no les caemos bien. A menos en lo que yo he tenido de trato con ellos, porque se nota, no son groseros, pero tampoco son amables. Se nota la diferencia. Una vez llegué a un negocio y entonces la persona estaba platicando con él, muy animada, y llegó conmigo y ¿qué quieres? O sea, se notó el cambio así como que, ¿y este mexicano qué? Entonces sí se nota esa diferencia del trato. No fue tan amable, le digo, no fue grosera, no digo que fue grosera, no fue grosera, pero pues se notó que no le caigo bien por ser mexicano. Y entonces sí hubo una diferencia. Ahora, ¿yo me sentiría a gusto con esa persona? No. Entonces pensemos lo que estaba viviendo Jesús. Él era judío. La gente de alrededor sabía que los judíos eran racistas, que no querían a los gentiles porque les decían incluso perros. Y ahora esta mujer escucha que un judío, un hombre de Galilea, sana a las personas, alimenta a los hambrientos, saca a los demonios, sana a los que están enfermos.
ese llegó a mi pueblo, pero es racista. ¿Tú te acercarías a ese racista? Y se da cuenta, hermano, este es un punto muy importante, porque la mujer tuvo que quitarse cualquier tipo de prejuicio y tuvo que enfrentar a un hombre racista. Claro, Jesús no lo era, pero ella no lo sabía. Ella iba a ir con un judío racista que les dice perros a nosotros, pero que él puede ayudarme. Si usted tuviera que acudir con una persona que sabe que a usted le cae mal, que no lo quiere, que es más lo desprecia por ser mexicano, pero usted necesita ayuda de la persona, ¿iría con la persona? ¿O se aguanta su orgullo y me lo aguanto y pues la saco como yo pueda? Esto es lo que estaba enfrentando la mujer, hermanos. Por eso este punto es muy importante. Ella se acercó a Jesús. Ella sabía que tenía una profunda necesidad y ella estaba dispuesta a pasar una tremenda vergüenza porque no sabía si ese judío le iba a aceptar, no sabía si ese judío le iba a ayudar, porque sabía que los judíos son racistas. Y entonces ella, sin importar eso, se arriesga y decide acercarse a Jesús. Y hermanos, lo que vamos a ver a continuación es tremendo. ¿Por qué? Vea lo que pasa. Y aquí algo interesante es que nos dice también en el pasaje que no solamente se acerca a él, sino que también se postró ante él. Es decir, la mujer reconoce ante quién está. Y hay algunas partes, hermanos, donde se habla que esta parte de postrarse significa tomar posición de perro. ¿Qué es postrarse? Postrarse, hermanos, es arrodillarse, inclinarse ante alguien. Tomar posición de perro. Entonces, entendamos un poquito el concepto. Para los judíos, los gentiles son perros. Y la mujer, ¿cómo que llegó? Como un perro. La mujer llegó como un perro, humillada y postrada ante ese judío racista para buscarle su ayuda. O sea, aquí tenemos que ver lo primero al lado de la mujer, porque la mujer había escuchado de Jesús, pero no conocía a Jesús, no sabía cómo era realmente. Y se estaba arriesgando a que la rechazara, que la maltratara, que le dijera cosas, pero la mujer tenía una profunda necesidad. Y este es un punto muy importante, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Fíjese bien, entonces, aquí todavía Marcos nos agrega algo muy importante, hermanos. La mujer era griega y sirofenicia. Es decir, nos confirma, la mujer no tenía nada de rasgos de judío. Ella era griega. Había nacido, hermanos, en una provincia griega. Pero su familia era de la región de Sirofenicia, o sea, de toda esa región que habíamos visto marcada en el mapa. Es como, por ejemplo, a lo mejor alguien podría decir, los que nacieron aquí dicen, pues yo soy americano. Pero ¿tu familia de dónde es? Pues de México. Entonces eres mexicoamericano. O sea, sí, si eres gringo por nacimiento, pero tu familia se te nota que no eres gringo. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, sí nací aquí. Bueno, yo no, pero muchos pueden decir, yo nací aquí. Pues sí, pero se te nota que eres mexicano. O sea, se te nota. Trae el nopal aquí, ¿verdad? Dicen algunos. Pues sí, a mí no se me quita, hermanos. Yo pude salir de la nopalera, pero el nopal no se me quitó. O sea, lo sigo trayendo enfrente. Y hermanos, se nos nota. En este caso, hermanos, la mujer era griega de nacimiento, pero su familia era sirofenicia. Entonces encontramos que no tenía nada que ver con los judíos. Y dice que ella se acercó y le rogó. Pero esta palabra rogar, en el griego, hermanos, da la idea como de una discusión, como de argumentar, y yo me lo imagino, hermanos, como un vendedor.
Como un vendedor, cuando alguien nos quiere vender algo, un servicio o un bien, el vendedor trata de convencernos, mire que está bien bueno, que es esto, que sí, que funcione, que aquí, que allá. Si yo quiero vender un carro, mira el kilometraje y nada más único dueño y las llantas son nuevas y la pintura. Yo trato así como de dorarle la píldora, de mostrarle todo lo bonito para que la persona me compre el carro. O si yo voy a vender, por ejemplo, mi servicio, yo voy a decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo me dedico a la electricidad y yo tengo licencia y estudié en tal lugar y yo puse la instalación aquí y acá y allá. Yo trato de convencer a la gente de que compre mis servicios. Eso fue lo que hizo la mujer. La mujer no solamente llegó a pedirle sana a mi hija, sino que le intentó convencer, le intentó vender la idea. Ahora, ¿por qué hizo la mujer todo eso, hermanos? Porque la mujer no conocía a Jesús. La mujer no sabía cómo iba a responder Jesús. Por lo tanto, la mujer tuvo que, como decimos, echarle toda la carne al asador. Tenía que echarle todas las ganas para que convenciera a Jesús de que fuera a ver a su hija. Es decir, la mujer tuvo que trabajar mucho en su mente, en su corazón, para, según ella, convencer a Jesús de que fuera a ayudar a su hija. Ella quería que su hija fuera sanada. Hermanos, yo creo que esto es de las cosas más enternecedoras que puede haber. ¿Qué cosas haríamos los padres por los hijos? ¿Usted como padre permitiría ser humillado para que su hijo tuviera un bien? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, muchos como migrantes, ¿por qué llegamos acá, hermanos? Para dar una vida mejor a nuestros hijos. Oye, pero tienes que trabajar tantas horas, te van a humillar, tienes que aprender un idioma, vas a un lugar que no conoces, no es tu familia, no es esto, no aquello. ¿Qué decimos? No importa, con tal de dar lo mejor a mis hijos, me fleto. Y luego para que los hijos no lo valoren, ¿verdad? Y digan, no sé por qué yo no te mandé que vinieras para acá, yo no te pedí hacer nada de eso. Bueno, es otra cosa, pero el problema, hermanos, aquí es que en este caso la mujer estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de que Jesús sanara a su hija. Recuerde, todavía estamos hablando de la mujer que no conocía cómo era Jesús. O sea, ella veía a un judío racista, un judío creído, un judío sangrón, un judío que pues sí ayudaba a la gente, pero yo no soy de su pueblo, quién sabe si me quiere ayudar, yo tengo que convencerlo. Y estoy dispuesta a todo, estoy como perro me pongo ante él, le voy a suplicar, le voy a rogar, voy a hacer lo que sea necesario con tal de que él sane a mi hija. Esa era la meta de la mujer. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. Y hermanos, esta respuesta es sorprendente. Vea lo que le dice Jesús. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús, el que ella pensaba que era racista, ¿qué creen? Sí era racista. Bueno, al menos lo que vemos aquí, esa fue una contestación muy grosera de Jesús. ¿Por qué? Vamos a entenderlo, hermanos. Primero, tenemos que entender que esta es la respuesta religiosa. Es la forma, hermanos, en la que tristemente muchos de nosotros que decimos ser cristianos, muchos que decimos ser creyentes, es la respuesta que a veces damos a la gente que no es creyente. Una respuesta religiosa. Menospreciamos a los demás porque no creen como yo, porque no vienen al lugar donde yo vengo, porque no saben lo que yo sé. Y esto, hermanos, se puede dar desde el punto más cercano a nosotros, porque a lo mejor yo soy un hombre cristiano, mi esposa no es cristiana, pues es que no es cristiana. O sea, mi esposa pues no es creyente, por eso es así. O la esposa que es cristiana y que el marido no. ¿Cómo trata la esposa al marido que no es creyente? Y hermanas, tristemente lo digo, las mujeres menosprecian mucho a sus maridos cuando no son cristianos. Es que no es cristiano, es que esto. Ahora, ¿te sujetas a tu marido? No, pues es que ni cristiano es. ¿Y eso qué? La Biblia no te dice que te sujetes porque es cristiano, no, te dice que te sujetes porque es tu marido. Pero no es cristiano, no es de la voluntad de Dios. ¿Y?
Y muchas veces como mujeres cristianas o como hombres cristianos menospreciamos a nuestro esposo o esposa porque no es cristiana. Y la tratamos así como de segunda categoría, es más chafa que yo. Yo soy hijo de Dios, este o esta no es cristiano, es chafa. Una respuesta muy religiosa. Pero es la respuesta de Jesús, hermanos. Vamos a ver más adelante que no, ya les adelanté algo, pero vamos a ver, hermanos, que no. Esta es una respuesta. Jesús está respondiendo como responderían los judíos tradicionales, los que están siguiendo la ley, los que están siguiendo las tradiciones. Los judíos no se juntan con los perros. Y encontramos entonces, hermanos, en esta respuesta, que es una respuesta religiosa. Ojo, hermano, ¿cuál es la respuesta de usted ante las necesidades de los demás? Y aquí Jesús responde con algo muy importante, diciendo algo que es real. Los hijos son primero. Los hijos son primero. Y Jesús le dice a la mujer, ¿sabes qué, mujer? No está bien el darle el pan de los hijos a otras personas. Bueno, no dijo persona, dijo perro. No está bien. Los hijos deben ser primero. ¿Y tenía razón Jesús, hermanos? Sí. Jesús sí tiene toda la razón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí el Señor nos está enseñando lo que son prioridades. Y la prioridad está en que nosotros nos ocupemos de nuestra casa. Debemos tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones podemos convertirnos, como dice ese dicho, en candil de la calle y obscuridad de mi casa. Soy muy bueno para ayudar allá afuera y en mi casa no ayudo. Soy muy bueno para ser amable allá afuera y en mi casa soy un grosero. Soy muy bueno para tratar bien a las personas allá afuera y en mi casa trato de lo peor a los demás. Soy muy bueno para aparentar como cristiano allá afuera, pero en mi casa soy de lo peor, soy un pagano de primera. Los hijos son primero. Ese es un punto importante, hermanos. Jesús no estaba mintiendo aquí. Primero los hijos. Y entonces el Señor dice, yo no puedo quitarle la bendición a mis hijos para dártela a ti. No puedo. La bendición, hermanos, tiene que estar enfocada en primer lugar para nuestros hijos. El mayor esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer es para instruir a nuestros niños en el camino de Dios. Hermanos, las almas que debemos de ganar, los que tenemos hijos, deben ser las almas de nuestros hijos. Antes de ganar al mundo entero, que no tenemos que ganar al mundo entero, pero antes de ganar al mundo entero, gane a sus hijos. Antes de que venga a predicar aquí en la iglesia, predíquele a sus hijos. Antes de que quiera servir aquí en el templo para mostrar que ama a Dios, hermano, muéstralo en su casa. Tenemos que comenzar a ser cristianos primero en nuestra casa. Yo no puedo venir aquí a la iglesia y decir yo soy el pastor, yo soy cristiano, yo esto, si en mi casa yo no me comporto como cristiano. Tengo que empezar por mi casa. Y hermanos, les tengo que ser honesto, eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Si usted recordará, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo mencionaba los requisitos para los obispos, dice que gobiernen bien su casa, que sus hijos sean creyentes, porque ¿cómo puede ayudar a la iglesia si no gobierna ni siquiera su casa? O sea, no checa. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que la bendición primero tiene que ser para nuestros hijos. ¿Tú ya estás seguro o segura de que tus hijos son creyentes? Si yo los traía a la iglesia se bautizó. Eso no significa ser creyente. ¿Tus hijos realmente tienen un compromiso con Dios? ¿Tus hijos realmente aman a Dios? Porque ese es el punto, hermanos. El compromiso, la relación que tenemos con Dios, no la religión que tengan, sino la relación que tengan con Dios. ¿Tus hijos realmente tienen una relación con Dios? ¿Se nota que están relacionados con Dios? Pues no, es que se bautizó pero ya no viene. ¿Tiene una relación con Dios? Es como si yo dijera, yo estoy casado con Betty, pero pues ella vive en México y yo vivo acá. Eso no es un matrimonio, hermanos. Sí, tenemos el papelito, pero pues no estamos viendo como matrimonio, o sea, no es un matrimonio. ¿Se entiende el punto? Entonces, ¿tú estás seguro de que tus hijos tienen la bendición? Si no estás seguro, hermano, trabaja con tus hijos.
predícale a tus hijos, muéstrale a tus hijos, comparte con tus hijos el evangelio. Eso es fundamental, los hijos son primero. No des la bendición de tus hijos a otros. Los hijos son primero, ese es un punto importante. Y aquí algo interesante, y aquí empieza, hermanos, el juego que Jesús quería enseñarnos. ¿Por qué? Recordemos el contexto. No es lo que entra lo que hace una persona buena, es lo que sale, es lo que hay en el corazón. No pienses que el hacer ciertas cosas te hace una buena persona. Lo que tienes que ver es el corazón. Y aquí el Señor Jesús nos va a mostrar algo muy importante. Primero dice, yo no puedo tomar el pan de mis hijos y echárselo a los perros. No puedo. O sea, yo no puedo dar la bendición a los viles, a los despreciados, a lo malo. Yo tengo que dárselo a mis hijos. Y aquí, hermanos, es donde está el espíritu religioso, donde a veces nosotros no nos podemos juntar con los malos. Nosotros no podemos juntarnos con los que no son cristianos. Nosotros tenemos que menospreciar a los que no son hijos de Dios, porque yo soy hijo de Dios. Y aquí, hermanos, esa es la respuesta religiosa. Porque entendamos, hermanos, ¿quiénes son los perros? ¿Quiénes son estos viles? ¿Quiénes son estos despreciados? Y tenemos que entender, hermanos, que todos nosotros, todos los seres humanos, somos viles y despreciables. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque yo soy pecador. ¿Yo puedo juzgar a otro pecador que no es cristiano? No puedo, hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy igual que él. ¿Tú eres una persona que no peca? Si tú no pecas, mis respetos para ti. Pero tú pecas a cada momento. Tiene razón, yo también soy igual que usted. A cada momento peco. Sí, es cierto. De palabra, de pensamiento, de acción, de cosas malas que hago o cosas buenas que no hago. Porque también el saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso también es pecado, dice la Biblia. Yo soy un pecador, hermanos. Entonces, ¿yo puedo llamarle pecador al otro? No, ¿por qué? Porque yo soy igual que él. Es el principio que Dios quiere que entendamos, hermanos. Todos somos perros. Es más, podríamos poner ese hashtag, todos somos perros. Así de plano. Todos somos perros, todos somos viles, todos somos pecadores. Y entendamos entonces el concepto que el Señor Jesús nos quiere enseñar, hermanos. Ahora, vamos a ver, la mujer tenía temor de que Jesús, el judío, fuera racista. Y con esta respuesta, ¿qué entendió la mujer, hermanos? ¿Jesús es racista, sí o no? Sí. ¿Qué hizo la mujer? Si usted va con un racista a pedirle ayuda y el racista lo maltrata y lo ve feo y habla mal de usted y lo humilla, ¿qué haría usted? ¿Sigue pidiendo o se va con orgullo? Ajá. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué estaba admitiendo aquí la mujer? Que sí era un perro. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ve esta respuesta, hermanos, porque esta es la respuesta, déjeme decirlo así, esta es la respuesta que abre las puertas del cielo. Esta es la respuesta que abre las puertas del cielo. Porque si yo me acerco a Dios a pedirle ayuda, hermanos, ¿yo tengo algún argumento con el que pueda convencer a Dios de que soy digno de que me ayude? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios, hermanos, en mi vida para que Dios diga, sí, yo puedo salvar a Francisco porque es muy buena persona? ¿Qué tengo yo, hermanos, de bueno para que Jesús me salve por mis obras? ¿Algunos de nosotros tenemos obras, hermanos, tan buenas por las cuales merezcamos ser salvos? Y le puedo asegurar que no. De hecho, tenemos obras por las cuales merecemos irnos al infierno.
Todos tenemos obras que nos hacen dignos, merecedores del infierno. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que usted merece. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero hermano, la respuesta que abre el cielo precisamente es esta. Sí, Señor. Sí, Señor, soy un miserable. Sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, he hecho lo malo. Normalmente, hermanos, cuando alguien nos confronta con el Evangelio y nosotros nos resistimos, decimos, bueno, pues es que, pues, ante la pregunta, si tú te murieras el día de hoy, ¿te vas al cielo o te vas al infierno? Mucha gente dice, bueno, pues eso no se puede saber, eso depende de Dios, según cómo se hayamos portado. ¿Según cómo se hayamos portado? ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Una persona buena o una persona mala? ¿Cómo eres? La mayoría, hermanos, decimos, yo soy una buena persona. Yo no he matado, no he robado, no, soy una buena persona. Y muchos nos consideramos buenos. Mientras yo me considere bueno, nunca voy a alcanzar el cielo. Nunca. Nunca. Porque Jesús, ¿a quién vino a salvar, hermanos? ¿A los sanos o a los pecadores? Obviamente, pero si yo pienso que soy una buena persona, nunca voy a entrar al cielo. Nunca. Esta mujer, hermanos, con esta respuesta se abrió las puertas del cielo porque ella dijo, sí, Señor, soy un perro. Sí, Señor, lo que tú digas tienes toda la razón. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. No está bien. Soy un perro, Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos nuestra condición de pecadores, cuando reconocemos que somos malos, cuando reconocemos que no tenemos ningún mérito, ninguna virtud, nada que nos haga merecedores del cielo, cuando reconocemos eso, hermanos, las puertas del cielo se abren. Y ella dijo, sí, Señor, soy un perro, soy un perro. Pero ¿sabes qué, Señor? Solo un poco de las cosas que desperdician los hijos es lo que yo necesito. Tus hijos merecen el pan, son tus hijos. Pero, Señor, las migajitas, un poquito, lo que se cae de la mesa, lo que ellos desprecian. Porque si usted está comiendo y se le cae una moronita, ¿qué hace? ¿Recoge la moronita y se la come? Si está comiendo arroz y se le cae un arroz, ¿lo recoge y se come el arroz, hermano? Si está comiendo arroz con chícharos y zanahoria, y se le cae un chícharo, ¿recoge el chícharo y se lo come, hermano? No lo recogemos. Es lo que está pidiendo la mujer. Tus hijos merecen el pan. Pero, Señor, déjame comer ese chicharito, ese arroz, esa moronita, ese pedazo de tortilla. Eso es lo que yo necesito, Señor. Necesito un poco de tu bendición. ¿Se da cuenta, hermano, de la tremenda respuesta de esta mujer? Cuando enfrenta a un Jesús racista, a un Jesús judío, con una respuesta religiosa, no te puedo tratar porque eres mujer sirofenice, no puedo darle el pan de mis hijos a un perro. Bueno, dijo perrillo, que es algo bueno, porque Jesús no la humilló con perro, sino perrillo, que al final de cuentas es lo mismo, pero es un punto significativo esto. La mujer, hermanos, entonces pide solamente un poco. Necesito solo un poco. Necesito solo un poco. Hermanos, estas imágenes son tremendas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una profunda necesidad, ¿qué hacemos? El mínimo rastro de comida es el chicharito que se me cayó, ¿qué hago cuando tengo necesidad? Lo recojo y me lo meto a la boca. Hay hermanos que han platicado que en su venir para acá, para Estados Unidos, cuando tuvieron que caminar allá por el desierto, tuvieron que encontrar a lo mejor un charco con un animal muerto, con agua. ¿Y qué hacían en ese charquito, hermanos, cuando traían sed? Pues hacerle un ladito ahí a la mosca, el pedacito ahí de cosa y echarle el agua. ¿Por qué?
porque tengo sed. Tengo sed. Entrevistaban a Julio César Chávez, el boxeador, el padre, y le decían, oye, ¿por qué tu hijo, tú eres muy buen boxeador, ¿por qué tu hijo no? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? A mi hijo le faltó hambre. A mi hijo le faltó hambre. Porque yo veía cuando mi madre tenía que lavar ropa ajena para darnos de comer a nosotros. Yo tuve que darme cuenta cómo mi madre sufría y entonces yo tuve que luchar para salir adelante. ¿Y qué hacen los hijos cuando tienen todo, hermanos? Desperdician. ¿Sabe que estaba viendo aquí la mujer, hermanos? Es cierto, los judíos merecen el pan. Pero ¿qué hacían los judíos con el pan de vida, hermanos? ¿Qué hacían los judíos con Jesús? Lo rechazaban, lo humillaban, se burlaban. Y vamos a ver más adelante, mucho más adelante, que lo mataron. La mujer decía, sí se merecen el pan, pero yo solo un poco, Señor, un poco solamente. Y entonces la mujer le dijo, y aquí Jesús, la respuesta, hermanos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y hermanos, vimos la respuesta del religioso, la primera. La respuesta de la mujer, reconociendo que sí era un perro. Y la respuesta real de Jesús. La respuesta real de Jesús, hermanos, es esta. Muy bien, mujer. Muy bien. Por esta respuesta que tú me has dado, vas a tener lo que tú pides. Hermanos, esa es la actitud que necesitamos. Y aquí, para que podamos ir hilando las cosas, los judíos decían, los gentiles no merecen la salvación, son pecadores. ¿Tenían razón los judíos, hermanos? Sí, los gentiles no merecen la salvación porque son pecadores, pero ¿qué crees? Los judíos tampoco la merecen. ¿Por qué? Por lo mismo, también son pecadores. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Y aquí hay algo muy importante, hermanos, que debemos entender nosotros. ¿Jesús recibe a cualquier persona, hermanos? Sí. Hoy que está de moda esto de la comunidad LGBT, ¿Dios ama y recibe a una persona homosexual? Sí. Sí. ¿La acepta? Sí. Sí, hermanos. ¿A un homicida lo acepta? Sí. ¿Acepta a un narcotraficante? Sí. ¿Acepta a un secuestrador? Sí. ¿A un borracho? ¿A un violador? ¿A un depravado? ¿Acepta a esos, hermanos? Sí. ¿Aceptará a mi exesposa, a mi exesposo? Sí. Sí, también ese que es súper malo, también lo acepta el Señor. Sí lo acepta. Hay una condición. ¿Cuál es la condición, hermanos? La condición es que reconozca que está mal. ¿Está mal el homosexual? Sí, es pecado. ¿Está mal el pervertido? Sí, es pecado. ¿Está mal el homicida? Sí, es pecado. ¿Está mal el secuestrador? Sí, eso es pecado. ¿Está mal el borracho? Sí, eso es pecado. ¿Está mal el mentiroso? Sí, eso es pecado. ¿Está mal el chismoso? Sí, eso es pecado. ¿Está mal el lujurioso? Sí, eso es pecado. ¿Se entiende, hermanos? Jesús recibe a cualquiera, siempre y cuando diga, sí, Señor, soy un perro y te necesito. Esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud. Nosotros, ¿por qué estamos aquí en la gracia del Señor? Porque reconocimos eso, hermanos. Porque llegamos con Jesús un día que nos dimos cuenta que somos pecadores. Le dijimos, sí, Señor, soy pecador. Sí, Señor, he hecho lo malo. Y sí, Señor, te necesito. Dame aunque sea un poquito. Necesito un poquito de ti. Eso, hermanos, esa es la actitud. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que no estamos aquí porque somos buenos. No somos los elegidos del mundo porque somos los mejores. No.
Estamos aquí porque reconocimos que éramos lo peor, que éramos perros y que necesitamos la ayuda del Señor. Eso es lo que nos da la entrada, hermanos, al cielo. Eso es lo que le dio la entrada a esta mujer. Esa es la actitud, hermanos. Eso es lo que Jesús quería ver en la mujer. Y entonces el Señor le dice: tu petición es concedida. Lo que tú querías, lo que tú necesitabas, yo te lo concedo. Tú vas a poder tener la bendición de ver a tu hija sanada. Y algo interesante, hermanos, algo que me llama la atención aquí, es que la mujer fue sola a ver a Jesús. ¿Dónde estaba su niña? ¿Dónde estaba su niña loca, hermanos? Pues en su casa haciendo locuras porque estaba endemoniada. Y Jesús le dice: tu hija ha sido sana. ¿La mujer lo vio, hermanos? ¿La mujer se aseguró que ya realmente su hija estaba sana? No. La mujer se fue sin ver la respuesta, solamente creyendo en lo que Jesús decía. Solamente creyendo en lo que Jesús le había dicho: vete, tu hija ya está sana. Y entonces la mujer se va, y versículo 30, cuando llegó a ella a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Fíjese esto, hermanos, aquí encontramos que ella entonces se va creyendo. Ella se va convencida de que Jesús sí era un hombre bueno, que no era racista, que no la despreció, que la aceptó, que le ayudó. Y sin ver la bendición, ella caminó a su casa confiada de que su hija estaba sana. Hermanos, eso es lo que a nosotros nos pasa cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Entendemos por fe que ahora el Señor ha transformado nuestra vida. Seguimos caminando por fe nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que mi vida le pertenece a Jesús. Yo no sé qué vaya a pasar mañana, no sé qué vaya a pasar en 5 minutos, yo no sé qué vaya a pasar al rato, yo no sé qué vaya a pasar, hermanos, pero yo sé que donde quiera que vaya, el Señor está conmigo. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad. Él es mi pastor y nada me va a faltar. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, yo puedo estar confiado porque Él está conmigo. Yo no lo he visto, pero estoy confiado en Él, hermanos. Eso es fe. La mujer confesó su pecado y la mujer por fe aceptó la palabra de Jesús. Y esto, hermanos, es lo que a la mujer le garantizó la entrada al cielo. Esto es fabuloso, porque la mujer se va a su casa. ¿Y qué encontró? Bueno, que el demonio ya se había ido. Hermanos, el tremendo poder del Señor Jesús, que no tenía que estar enfrente del enfermo para sanarlo. Jesús a distancia mandó que el demonio se fuera. No sé en qué momento, no sé si lo dijo el Señor, pero cuando Jesús dijo el demonio se ha ido, el demonio ya se había ido. El Señor tiene todo el poder. El Señor tiene toda la gloria, el Señor tiene toda la fuerza, hermanos. Y Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Lo que para nosotros es imposible, el Señor lo hace con la mano en la cintura. Él tiene todo el poder. Dice que el demonio ya se había ido. Y algo fabuloso, hermanos, algo que tal vez en mucho tiempo no había ocurrido. Su hija estaba acostada en paz. En la Biblia nos presentan, hermanos, algunos síntomas de endemoniados. No sé si eran los que tenía la niña, pero ¿se acuerda, por ejemplo, del Gadareno? ¿Dónde vivía el Gadareno? En los sepulcros, sí, ahí vivía en los sepulcros. ¿Qué hacía con su cuerpo el Gadareno, hermanos? Se golpeaba con piedras. ¿Cómo hablaba el Gadareno? A gritos. El otro chamaquito, hermanos, aquel que después habla la Biblia del que era lunático, del que se caía y salía espuma por la boca. Y ese, o sea, en la Biblia, hermanos, no nos presenta un endemoniado tranquilo. Un endemoniado siempre está agitado, violento, agresivo, lastimándose. Pero ahora, hermanos, la mujer, por primera vez en mucho tiempo, encontró a su hija acostada en paz. Usted como padre, hermano, ¿qué pensaría de esto en sus hijos?
si usted clama porque su hijo no tiene control, porque su hijo anda por malos caminos, no sabe ya qué hacer con él, y busca la ayuda del Señor, y el Señor transforma su vida y puede ver a su hijo en paz, ¿qué sentiría usted como padre, hermanos? Wow, la misma paz. Cuando los hijos están en paz, yo tengo paz. Cuando los hijos tienen problemas, yo tengo problemas, hermanos. Yo tengo problemas. ¿De veras? No, ¿le pasa a usted lo mismo? Si usted ve a su hijo preocupado, ¿qué pasa con usted? ¿No se preocupa? Sí, claro. Si su hijo está enfermo, hermano, ¿usted no se siente también enfermo? Sí, claro. Sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces la mujer, podemos darnos cuenta que también pudo dormir en paz por primera vez en mucho tiempo. Hermanos, este es un mensaje tan importante porque Jesús estaba mostrándonos algo muy grande. Y lo muy grande que nos estaba mostrando es que el evangelio no era solamente para los judíos. El Señor también ama a los gentiles. El Señor también ama a los perros. El Señor también ama a la gente despreciable y vil. Ahora, si Jesús los ama, eso quiere decir que me ama a mí, a pesar de lo que yo soy. Pero no me ama y me deja seguir estando igual. No. Jesús me rescata cuando yo reconozco que soy vil, cuando reconozco que soy pecador. El Señor me saca de la inmundicia, me saca el demonio y me hace estar en paz. Pero ¿qué tengo que hacer? Ir a Jesús, reconocer mi pecado y suplicarle su ayuda, creyendo en Él. Y esto transforma la vida de un perro endemoniado a una mujer que puede dormir en paz con la bendición de Dios. Hermanos, nosotros somos estos, los que podemos dormir en paz. Pero ¿sabe también qué, hermano? Necesitamos ir a los que aún están sin Cristo y no menospreciarlos, no maltratarlos, no humillarlos, no rechazarlos, sino mostrarles el profundo amor de Dios. Y esto, hermano, nos va a llevar a que la gente realmente pueda entender el profundo amor que Jesús tiene por nosotros y por ellos. Se viene la escuela bíblica, hermanos, una excelente oportunidad para mostrar amor, para mostrar aceptación. Va a venir mucha gente vil y despreciable, sí, así como cuando llegamos nosotros. Mostrémosles el amor, hermanos. Mostrémosles el amor, mostremos que Jesús les ama. Y algo muy importante, hermanos, ya hablando para la iglesia en general, aquí Jesús comienza a predicar a todas las naciones. Claro, es algo representativo, pero estaba diciendo, iglesia, no solamente con judíos, predícale también a los que no son judíos. Y hermanos, tenemos una enorme responsabilidad que nos muestra el profundo amor de Dios por la humanidad. Entonces, no llamemos vil y despreciado como lo hacían los fariseos y los saduceos. Jesús ama a lo vil y a lo despreciado. Y Él acepta y no rechaza a nadie. Los fariseos, ellos sí rechazaban a sus propios discípulos porque no se lavaban las manos como debería de ser. Jesús aceptó a esta mujer con una hija endemoniada, una mujer griega, sirofenicia, no era del pueblo de Israel, Jesús la aceptó. ¿Qué diferencia, no, hermanos? Entonces hagamos también la diferencia nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites entender esta profunda verdad. Que tú, Señor, amas a las personas. Que tú, Señor, me amas a mí, a pesar de lo que yo soy, Señor. Tú me amas cuando yo reconozco mi pecado, mi falta, Señor, y tú me das una nueva oportunidad. Tú transformas mi vida. Tú me cambias, Señor, cuando pones en mí ese poquito de bendición. Transformas por completo mi vida. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de acercarme a ti. Me diste la oportunidad de ser tu hijo, Señor. Ayúdame ahora, Padre Celestial, para que pueda mostrar este mismo amor y esta misma aceptación por todas las personas. Que pueda mostrarles tu amor, Señor, a través de mi trato hacia ellos. Que no los juzgue, que no los menosprecie, sino que les pueda mostrar tu amor.
Ayúdame, Señor, para que pueda ser como tú, para que no responda de manera religiosa, sino para que responda, Señor, como tú respondes, con un profundo amor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por enseñarnos. Rogamos ahora tu bendición, Señor. Suplicamos que nos lleves con bien a casa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.